La cámara. ¿Me ven bien? Sí, sí. Bien. Bueno, buenas noches para todos. Es una alegría poder compartir con ustedes una vez más un estudio. Hoy quería hablar acerca de metodología y especialmente hablar acerca de las reglas hermenéuticas de las cuales el anciano Parminder ha estado presentando. No voy a estar hablando de las 7 reglas, pero quisiera hacer un énfasis en un par de ellas. Específicamente quisiera que juntos podamos estudiar y conversar este concepto de ruido y verdad que se ha ido creciendo desde el inicio del Temor de Medianoche, y también esta idea de reflejo y razón, lo cual me ha parecido un tema muy interesante, así que invito a que juntos podamos estudiar y podamos cada uno plantear sus ideas y cómo ha visto este tema y de qué manera le ha servido, ¿sí? Primero, quisiera hacer una breve diferencia sencilla acerca de lo que es hermenéutica e interpretación. Por supuesto, cuando hablamos de hermenéutica, se puede hacer un estudio solamente acerca de esa palabra. Pero yo quiero dar una idea sencilla, que sería una ciencia, y cuando hablamos de una ciencia, que sería la ciencia de la interpretación. Cuando hablamos de una ciencia es porque tiene métodos, tiene una metodología, tiene procesos, tiene un paso. Por ejemplo, cuando hablamos del método científico, que se puede comprobar bajo el método científico, es porque hay un proceso por el cual se llega a esa conclusión. Entonces, nosotros cuando hablamos de hermenéutica estamos hablando de estos pasos, de estas reglas para poder interpretar correctamente, ¿sí? Porque nosotros podemos interpretar de cualquier manera, la gente interpreta, cada uno puede interpretar de la manera que quiere. El punto es cómo saber que interpretamos correctamente, usando una hermenéutica correcta, usando las reglas correctas para poder interpretar correctamente. Sí, dije correctamente muchas veces. ¿Está bien? Esa sería una breve idea. Uno de los puntos de los cuales quiero que podamos estudiar hoy, esta idea de que puedes leer, pero eso no significa que puedas comprender. ¿Sí? Y aquí aparece esta idea de ruido y verdad. Yo recuerdo que una de las primeras veces que en Brasil, por lo menos yo escuché el tema de Brasil en aquella vez, comienzo del 2019. Y recuerdo que ella mencionó acerca de Daniel capítulo 11. Si me quieren acompañar. Daniel capítulo 11, versículo 4, que está hablando de Alejandro Magno. Dice, pero cuando se haya levantado, su reino será quebrantado y repartido hacia los 4 vientos del cielo. Bueno, y ahí nosotros entendemos que está hablando de que Alejandro Magno muere y luego aparece Casandro, Lisímaco, Ptolomeo y Seleuco, que son los 4 generales. Pero y eso todo adventista que ha enseñado profecía conoce esa porción de historia. Sin embargo, cuando vamos a la historia, encontramos que en realidad la historia no fue tan así, sino que entre medio de la muerte de Alejandro Magno y la aparición de estos 4 generales, hay, no, según uno puede corregirme, pero creo que eran 21 o 23 años, no recuerdo bien. Pero era una porción de tiempo muy importante. Y el periodo de tiempo en el cual están estos 4 generales es una pequeña porción de tiempo. Entonces nosotros vemos que hay una selección de la información. No es que algo sea verdad o mentira, porque toda la historia fue verdadera, aún el tiempo que no se cuenta como el tiempo que se cuenta. Para Daniel todo es verdad. Sin embargo, hay una verdad que es relevante para el estudio que se está presentando Daniel 11, y hay una verdad que es irrelevante para ese mismo estudio. A ver, un segundito. No sé. A ver. Ahí está. Muy bien. Entonces, por ejemplo, nosotros estamos investigando un tema que está, o una cita, o un capítulo que está compuesto por diferentes bloques. Algunos de ellos
son ruido y otros puntos son verdad. Y lo que nosotros tenemos que hacer es determinar qué parte de ese texto que estamos estudiando es ruido y cuál es verdad. Y eso es una tarea que no es tan sencilla. ¿Sí? Porque algo que hoy puede ser ruido, en el estudio que estamos planteando, mañana puede ser la verdad. ¿Sí? Por favor, si no estoy quedando claro, pregunten. Igual voy a ir repitiendo para que quede más claro esta idea. O si alguno tiene alguna duda. ¿Sí? Perdón, y se supone que dentro de la Biblia algo puede ser ruido. Eso es muy interesante, porque cuando hablamos de ruido y verdad, a veces uno podría decir, es como si fuera mentira y verdad, porque son contrarios. Pero en realidad es una verdad que es relevante para el estudio que yo estoy haciendo y una verdad que no es relevante para el estudio que yo estoy haciendo. Vamos a ir ampliando esa idea. ¿Sí? Entonces, nosotros tenemos un párrafo de Elena White. ¿Sí? Nosotros no podemos decir, bueno, vamos a elegir qué parte de la Biblia me conviene o no. Porque, o sea, qué parte es verdad y qué parte es mentira. No, todo el párrafo es verdad, porque es de Dios. Solamente tenemos información en ese texto que es relevante y otra que no es relevante para el estudio que estamos haciendo. Entonces, no se trata de verdadero o falso, sino relevante y no relevante para el estudio. ¿Sí? A lo que se denomina no relevante o no conveniente se le denomina ruido, y lo que sería relevante o conveniente se le llamaría verdad, en este caso. ¿Sí? Voy a dar algunos ejemplos para que quede una idea más clara. Pero antes quisiera ir a un punto. La pregunta es, ¿nosotros necesitamos las mismas reglas hermenéuticas de interpretación para interpretar la Biblia que para interpretar los escritos de Elena de White? Es una pregunta. ¿Deberíamos usar lo mismo? Sí, no. ¿Por qué? Yo pienso que sí, porque se supone que todo, tanto la Biblia como los escritos de Elena White, son inspirados, entonces debería de servir para ambos, me parece. Exacto. Me quedó claro lo que me explicaste, te agradezco. Muchas gracias, Graciela. Igual voy a ir ampliando esa idea. ¿Puedes repetir la pregunta, por favor? La pregunta es, ¿necesitamos las mismas reglas hermenéuticas para interpretar la Biblia que para interpretar los escritos de Elena de White? ¿O necesitamos diferentes? Entonces, Graciela habló que el origen de los escritos de Elena de White y el origen de la Biblia es exactamente el mismo. Son inspirados. Nosotros no creemos en grados de inspiración. O sea, que existen personas más inspiradas que otras. O sea, que Moisés fue más inspirado que Isaías, o Isaías más que Juan Bautista, o Juan Bautista más que Elena de White. No, la pregunta es, no es si es más inspirado o no, la pregunta es inspirado o no? Si es inspirado, entonces quiere decir que es el mismo origen, por lo tanto necesitamos las mismas reglas que Dios nos deja a través de su escritura para poder interpretar los textos. Por lo tanto, deberíamos usar las mismas reglas de hermenéutica, tanto para la Biblia como para los escritos del Nene de Aguara. Lo que pasa es que a veces esto resulta contraintuitivo, porque no son muy claros. Ella parece como si fuera un comentario bíblico, que nos está contando la historia de Jesús y solo que está dando alguna luz porque ella tuvo alguna visión especial. Entonces, como ella aclara lo que está en la Biblia, parecería que no hay que usar una regla hermenéutica tan compleja como sí para usar en la Biblia, que es un libro que tiene miles de años. ¿Sí? Sin embargo, como bien dijo Graciela, como el origen es el mismo, el autor, que es el Espíritu Santo, es el mismo, necesitamos usar las mismas reglas hermenéuticas para los escritos de Elena de White también. ¿Sí? Deberíamos abordarlo con la misma metodología. Entonces, voy a dar un ejemplo de lo que sería ruido y verdad. Un ejemplo que presentó Parmina, que me gustó mucho, que es el ejemplo de la reina Esther. Y la pregunta es, en la historia del texto, la reina Esther, ¿es buena o mala?
No es ni buena ni mala, simplemente nos deja lecciones. ¿Ok? Cuando hablamos de cuestiones morales, podemos decir, sí, era una persona. Y como toda persona, tiene cosas buenas y cosas malas. Pero cuando hablamos de cuestiones proféticas y cuando queremos buscar hacer aplicaciones, porque eso es lo que nosotros estamos queriendo hacer, porque la metodología de parábolas es entender y lograr aplicar para nuestro tiempo, nosotros tenemos que lograr decir, esta persona es buena o es mala. Porque representa al bien en esa línea de la historia, ¿representa al bien o representa al mal? Y cuando nosotros vamos a la historia encontramos que ella es una persona que es un instrumento de Dios para salvar a Israel. Entonces, bajo la línea profética, es buena. Intercede para salvar a Israel. ¿Soy claro con esta idea? Porque proféticamente ella es buena. Claro, yo pensé que tú estabas hablando de la historia, del libro en sí, no del personaje. Ahora, si vamos a la historia y al personaje, también podríamos decir, bueno, pero ella también fue mala, porque ella decidió obedecer a los hombres antes que a Dios. Obedeció a su tío Mardoqueo, se casó con un hombre pagano, por lo tanto está en una relación ilícita. Y él, Asuero, el rey, se divorcia de la esposa Basti por una causa que uno la lee y parece bastante absurda, machista, que él la llama a una fiesta y ella no va, listo, entonces me divorcio y comienza a buscar otra reina. Entonces, cuando uno ve la moralidad en este aspecto, la historia comienza a tener distintos colores. Ahora, lo que sí nosotros tenemos que saber es entender la historia tal como es, reconocer que los personajes tienen cosas buenas y cosas malas. Entonces, cuando nosotros reconocemos que tienen cosas buenas y cosas malas, viendo la imagen completa, nosotros vamos a reconocer qué cosa es ruido y qué cosa es verdad. ¿Sí? Entonces, ¿sí? Voy a dar un ejemplo. Si yo quisiera aplicar y decir que la reina Esther representa a los 144.000, que ella representa a una generación porque ella pasa un decreto de muerte, por tanto podría tranquilamente representar a los 144.000, ella representa a alguien bueno. Si yo quisiera decir, bueno, Asuero, el rey, representa a Cristo, Basti representa la anterior esposa a la cual Cristo se divorcia, que podría ser la iglesia adventista, y que se casa con Esther, que sería el movimiento de los 144.000. O eso podría aplicarse también a los tiempos de Cristo, que Cristo se divorcia del judaísmo y se casa con la reina Esther, que representaría a los discípulos. Entonces, si yo quisiera hacer una aplicación, antes de hacer la aplicación yo tengo que colocarla en una posición profética a ella. Ella es buena o es mala. Entonces, proféticamente ella es buena. ¿Sí? Entonces, en eso es el hecho de... Entonces, cuando yo digo que ella es buena, estoy haciendo que el hecho de que se case con un hombre que no es judío, que haga cosas que nosotros decimos eso es incorrecto, eso se convierte en ruido. ¿Sí? Para la línea profética que nosotros queremos, o para el tema que nosotros queremos estudiar. ¿Quedó claro? ¿Alguna pregunta? ¿Fui claro? Está claro, pero no es fácil. No es fácil, pero lo interesante es cuando nosotros queremos hacer esto y lo buscamos con cualquier historia de la Biblia. Por ejemplo, Pedro. ¿Pedro es bueno o es malo? Y la respuesta siempre debería ser la misma. Depende. Depende de qué estudio nosotros queramos hacer. Pedro tenía un carácter súper deficiente, fue traidor, o sea, negó a Cristo, falló en un montón de casos. Entonces, bajo ese criterio eso es malo. Sin embargo, cuando nosotros lo colocamos a él como parte de los sacerdotes, en una línea profética, él es bueno. Entonces, cuando yo lo coloco en una línea profética, tengo que quitar todo aquello que es ruido. ¿Sí? Es, por ejemplo, nosotros.
nosotros somos buenos, somos malos, en la línea profética. Si hablamos bajo lo moral, alguno podría decir, bueno, yo tengo parte buena y parte mala dentro de mí. Pero en la línea profética yo estoy del lado correcto. Entonces yo formo parte del lado positivo. Sí, así como Pedro, así como Esther, así como David, formaron parte de la línea profética del lado bueno. ¿Sí? Jacob ¿era bueno o era malo? Y depende de qué línea quieras plantear de la historia. Pero él pasa por un tiempo de angustia, que es el tiempo de angustia de Jacob, él representa a los 144.000, entonces podríamos decir que él es bueno. Y entonces tenemos que hacer que todo lo otro malo que él hizo, la traición, todo lo que hizo con Labán, eso se convierte en ruido. Y podríamos hacer esto con cualquier otra historia de la Biblia. Otro ejemplo que hemos estado viendo en la historia del Israel moderno, el Alfa del Israel moderno, es la historia de Lincoln, Abraham Lincoln. Entonces, proféticamente, ¿Abraham Lincoln es bueno o es malo? ¿Qué me dicen? Malo. Malo. ¿Por qué malo? Porque porque él también hizo concesiones, estaba básicamente a favor de la esclavitud en cierta manera. Muy bien. Ahora, podríamos hacer una línea y decir, sobre las concesiones, él fue malo. También podríamos decir, sobre la unión de iglesia y Estado, también fue malo. Porque él fue el que comenzó con la frase en Dios confiamos, en el periodo de la guerra civil. Pero cuando hacemos una línea y decimos que él fue el que luchó contra la esclavitud, a pesar de que era racista, él es bueno. Entonces, sería depende. Depende de qué línea profética nosotros queramos hacer. Si hacemos la línea de la esclavitud o de la abolición, él es bueno. Pero si hacemos la línea de las concesiones, de la unión de iglesia y Estado, es malo. ¿Sí? No sé qué piensan de esto. ¿Pueden disentir? Entonces tú estás diciendo que proféticamente depende, él puede ser bueno o malo. Exacto. Ah, ok, Depende de dependiendo la profética. línea de la que se esté hablando. Exacto. Okay, Por eso se presenta esta idea de, Parminder decía, hay cosas que son ruido el domingo y verdad, pero si para el lunes, esto que era ruido ahora se convierte en verdad, y esto que era verdad ahora se convierte en ruido, porque depende del estudio que estemos queriendo realizar. Porque ya no se trata de una cuestión de la moralidad, sino proféticamente el personaje. ¿Sí? Ahora la pregunta es legal hacer esto? ¿Es legal tomar porciones del texto inspirado y convertirlas en ruido o relevantes y no relevantes? Y la respuesta es sí. Necesitamos hacer eso para poder entender lo que el texto está diciendo y para poder hacer aplicaciones. Porque proféticamente un hombre no puede, en un estudio, no puede ser bueno y malo al mismo tiempo. Porque o representa el bien en esa área o representa el mal. Porque es una parábola. El problema es cuando esto se vuelve complejo, cuando las aplicaciones que llegamos a hacer desafían nuestras ideas preconcebidas, desafían prejuicios, sexismo, racismo, nacionalismo, cuestiones de organización, homofobía, y ahí es cuando esto se vuelve, cuando ahí provoca cambios en nosotros y ahí es cuando se vuelve tenso. Pero esto es lo bueno también de esto. Este es un movimiento que nos tiene que cambiar, este mensaje nos tiene que cambiar, así que los cambios tenemos que tomarlo de manera positiva. O sea, ¿alguna duda en cuanto a esto? En cuanto al concepto de ruido y verdad. Si no, ya paso al siguiente punto.
uno de los principios que planteó Parménides, que me gustó mucho, es esta idea de reflejo y razón. Y él plantea, hay un principio de psicología que dice, lo que ves es todo lo que hay. Lo que ves es todo lo que hay. Pero el punto es que eso no es verdad, porque lo que ves no es todo lo que hay. Pero tendemos a creer que hay una pequeña porción de verdad que nosotros estamos viendo y que eso es toda la verdad. Sin embargo, lo que el estudio presenta es que nosotros no podemos tomar una porción como verdad absoluta, sino que tenemos que analizar todo para mostrar, estudiar, profundizar para ver cuál es realmente la verdad. ¿Sí? Entonces, esto es un principio que es importante para entender la mente humana. Como si hubieran dos personas en nosotros, una que es el reflejo y otra que es la razón. Que todos lo tenemos, que es parte de nuestra naturaleza, que tenemos que reconocer que lo tenemos y reconocer también cuáles son sus fuerzas y sus debilidades, porque nos afectan en todos los aspectos de la vida, no solamente en el estudio de la Biblia. Entonces él menciona el tema del reflejo. Si alguien viene y amenaza a un ser querido mío, yo reacciono en defensa como reflejo. O si alguien me amenaza, puedo reaccionar en irme corriendo. Yo actúo por reflejo. O de repente viene alguien y yo lo miro, le miro los ojos, miro cómo está vestido, puedo tratar de ver una idea si está triste, si está bien, y puedo tener alguna idea, pero eso es simplemente un reflejo. Es pensar que todo lo que veo es todo lo que es. ¿Sí? Y decir, esta persona está de tal humor porque quizás le está pasando esto. Cuando en realidad puede ser que no sea nada que ver a eso. ¿Sí? Y el otro aspecto es el de la razón. Y hablaba, el tema del reflejo es algo que es intuitivo, es natural, es rápido. Apenas yo veo, mi mente ya saca una idea rápida. Si siempre está encendido, juzga por lo que ve y actúa por las primeras impresiones. La segunda área, o la segunda persona, podríamos decir, es la de la razón, que es la del pensador, que es la que lleva tiempo y trabajo que funcione. ¿Sí? Entonces, esta es una manera de poder entender o de explicar cómo funciona la mente humana. Entonces, para que la razón comience a funcionar, lo que nosotros tenemos que hacer es activarla. Y tenemos que acostumbrar a activarla y no dejarnos llevar por esta idea de el reflejo. Y un ejemplo... bueno, ¿y por qué es importante esto? Porque cuando vamos a la inspiración, muchas veces nos dejamos llevar por esta cuestión de reflejo. Y queremos respuestas rápidas. Vemos una cita y queremos que eso es todo lo que hay. Porque todo lo que se ve es todo lo que hay. Cuando en realidad no necesariamente es así. Y me gustó el ejemplo que dio en cuanto al noviazgo. ¿Y por qué hay tantos, o una de las razones por las cuales hay tantos fracasos en relación a los noviazgos, matrimonios? Y es porque se sigue el mismo principio. Todo lo que se ve es todo lo que hay. Entonces yo veo a la chica, la verdad, y me parece súper linda, y todo, y como estoy enamorado, la veo toda linda, y su manera de ser es re linda, y hasta sus efectos me parecen muy lindos, y creo que todo lo que se ve es todo lo que hay. Pero en realidad no es así. A veces las personas van a la iglesia y van súper bien vestida, y la chica va y canta, y wow, me encanta. O un muchacho va a la iglesia, bien vestido, predica, y alguien dice, wow. ¿Y por qué? Porque tiene esta idea de que lo que se ve es todo lo que hay. Cuando en realidad durante toda la semana quizás no canta nunca, quizás no predica nunca y no se viste nunca así. Entonces, la verdad es muy diferente a lo que se ve. Por eso, algo que el movimiento siempre recomienda es esta idea de, en un noviazgo, el tiempo para conocer a una persona, que es usar la razón. No el reflejo, sino reconocer que el reflejo está generando algo en mí. Yo tengo que reconocer eso, pero tengo que reconocer que es muy peligroso
manejar algo tan profundo como una relación bajo este criterio del reflejo. Tenemos que usar la razón. El tema es que muchas personas creen que pueden ganar al sistema, que creen que son más inteligentes que esta programación mental que tenemos. Sin embargo, la verdad es que no es así. Y es una lucha que tenemos que tener porque nos sale naturalmente. Es intuitivo. El reflejo sale, tira ideas demasiado rápidas, permanentemente. Sin embargo, nosotros tenemos que lograr reconocer la debilidad de eso. Y la verdad, la realidad por la cual muchas veces quedamos estancados en esto es porque nos quedamos en el sistema número 1 y nunca pasamos al sistema número 2, que es el tema de la razón. ¿Sí? Porque a veces pensamos que estamos en el modo cierto y en realidad seguimos en el modo reflejo. ¿Sí? Ahora, ¿qué relevancia tiene esto en el estudio? Muchas personas cuando se le plantea un estudio, o se hace un estudio de los votos, o se plantea un estudio que esté Parmindo o alguien está haciendo, la pregunta es, bueno, quiero que me des la conclusión. Quiero que me digan la idea principal. ¿No? Quiero que me respondan mi pregunta. Así como rápido. Entonces, cuando nosotros vemos eso, o actuamos de esa manera, tenemos que reconocer que estamos viendo a alguien que está actuando de modo reflejo, o nosotros estamos actuando de modo reflejo. Porque las respuestas no son así. Las respuestas llevan tiempo. Y una de las cosas que nosotros estamos viendo es cómo para llegar a una idea que es tan sencilla, por ejemplo, como reflejo y razón, se plantean un estudio muy complejo que va paso a paso, que se presenta de manera sistemática, metodológica, para llegar a una idea que es prácticamente muy sencilla. Y ahí cuando nosotros hacemos ese proceso es que estamos realmente reconociendo que estamos en el modo razón para estudiar la Biblia. ¿Sí? ¿Fui claro? ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario? ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que nos distingue a nosotros de los adventistas? Dentro de muchas cosas que nos distinguen, en el estudio de la Escritura, es que ellos todavía siguen en el modo 1 y nosotros tenemos que salir del modo 1 e ir al modo 2 para estudiar la Biblia, para estudiar la inspiración. No es que el modo 1 sea malo, no es que sea pecaminoso. Lo que tenemos que hacer es entender para qué funciona y saber cómo manejarlo, cómo controlarlo, cómo reconocer sus debilidades, cómo eso nos afecta a nuestras relaciones, cómo nos afecta en el estudio de la Escritura, cómo impacta, porque eso impacta completamente nuestra vida, e inclusive nuestra salvación. ¿Sí? Entonces, esto es una lucha que todos tenemos que tener. Entonces, muchas de las ideas que se manejan en cuanto a esto es, y esto es algo que lo vamos a ver especialmente cuando nos encontremos con los adventistas, cuando se le haga el llamado al adventismo, es que esta idea de debate, por eso nosotros no estamos de acuerdo con los debates. Cuando uno va a un debate con alguien, las respuestas que se dan siempre no son de razón, sino que son de reflejo. Entonces alguien tira un tema, entonces mi respuesta es que te presento un versículo, te tiro una cita. Entonces ¿qué estoy usando? Estoy usando una cita con la idea de que todo lo que se ve es todo lo que es. Cuando en realidad no es así. Por ejemplo, uno de los ejemplos que para mí me presentó es el tema de la psicología. Que hay una cita donde se habla de que la psicología es prácticamente de Satanás. Y hay otra cita, y si yo agarro solamente esa cita, digo, todo lo que es, todo lo que se ve, es todo lo que hay. Y Elena, bueno, puede estar cambiando de opinión siempre, y Dios no muda, Dios no cambia, por tanto, eso es todo lo que hay. Sin embargo, vamos a otra cita donde dice que la psicología es la mano de Dios. Y si alguien agarra esa cita, podría decir todo lo que es, todo lo que se ve, es todo lo que hay. Dios no muda,
el profeta no puede estar cambiando, por lo tanto, eso es la verdad. Sin embargo, nosotros, ¿qué entendemos? Que eso es incorrecto, eso es estudiar de manera de reflejo. Estudiar de manera de razón es agarrar todo lo que el profeta habló sobre ese tema y usar las reglas hermenéuticas para saber cuál fue el pensamiento del autor. ¿Sí? ¿Está claro? También hay un ejemplo, es el de la palabra glorificación. ¿Sí? ¿Graciela iba a decir algo? No, te iba a contestar que sí, simplemente. Gracias. Entonces, por ejemplo, el tema de la glorificación. Uno agarra una cita, el Nahua dice, deseado a todas las gentes, que la glorificación de Cristo fue cuando él salió de la tumba el domingo de la resurrección. Sin embargo, en el mismo libro encontramos que ella dice que Cristo tenía que ascender al cielo, o sea, 40 días después, para ser glorificado. Ahora, si yo agarro una cita aislada y digo, no, la glorificación fue cuando él salió de la tumba. O podría agarrar la otra cita y decir, no, fue cuando llegó al cielo. Y la pregunta es, si yo hago eso, me estaría dejando llevar por reflejo, y no por razón. La razón me lleva a mí a buscar el mismo tema en todos sus escritos y saber qué es lo que ella quiso decir. Y cuando vemos eso, entendemos que en realidad, aunque esté usando la misma palabra, glorificación en ambas citas, en realidad está queriendo decir cosas diferentes. Pero para entender eso, nosotros tenemos que usar las reglas hermenéuticas. Eso requiere tiempo, eso requiere esfuerzo, requiere sacrificio. No requiere respuestas rápidas, sino que requiere sentarnos, usar las reglas para poder entender cuál fue el pensamiento que el autor quiso transmitir. ¿Sí? ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Algún comentario sobre reflejo y razón? Eso me hace acordar al versículo que dice que la suma de tu palabra es verdad. Exacto, muy bien. Por eso es tan importante estudiar todo lo que el autor quiso decir sobre un tema y no citas aisladas. Pero eso requiere que nosotros nos pongamos a estudiar, requiere tiempo, y también comprender que cuando nos encontremos con el adventismo, prácticamente las respuestas que vamos a recibir son, quiero sugerir, por lo menos por el conocimiento que yo tengo del adventismo, van a ser basadas en reflejo, en citas mandadas por mensaje de texto, que se van a estar compartiendo, que son citas completamente aisladas, y nosotros tenemos que decir, no, eso no puede ser así. No podemos dejarnos llevar por el reflejo, sino que esto se requiere razón, se requiere estudio, se requiere metodología y un proceso. ¿Sí? ¿Algún comentario más? Una consulta, Mati. Sí, Mati. Sí. En el caso quizás más se va a ver, o no sé cómo tú lo ves, con los hermanos, ¿no? Con los filigreses, pero en el tema de los teólogos, que ellos sienten que han estudiado, se han quemado las pestañas, ¿cómo sería para ellos una respuesta? ¿O cómo sería una reacción de ellos? ¿Cómo tú lo podrías ver en ese aspecto? Mira, yo puedo hablar de mi experiencia habiendo estudiado teología y yo trabajé en el Centro Guay durante 2 años y recuerdo que yo mismo he dado presentaciones acerca de hermenéutica sobre los escritos del Nahuatl, cómo debía interpretar sus escritos. Y aunque yo presentaba unas cuestiones metodológicas, en la práctica nadie hace eso, o en la práctica no se suele hacer. Quiero sugerir que por ahí el teólogo tiene un poco más de herramientas, pero tampoco tiene tanta formación. Yo voy a ser honesto.
por lo menos la experiencia que yo tengo, que puede ser subjetiva, porque es mi experiencia, pero el teólogo no tiene tanta formación, porque se lo prepara más para trabajar para la iglesia, que para estudiar, que conocimiento bíblico real. Por lo menos lo que yo percibo es que a nosotros se nos ha formado, por lo menos en el curso que estuve, se nos ha formado para trabajar para la iglesia, para ser sistemático en relación a doctrinas, o sea, conocer las doctrinas. Entonces a eso se le refiere con sistemático, no con un método de interpretación. Cuando hablamos de método de interpretación, que por lo menos la Iglesia Adventista en Sudamérica tiene, es el método histórico gramatical. Que nosotros podríamos decir, sí, es este lo que nosotros usamos, porque las reglas hermenéuticas funcionan allí, pero ellos nunca harían aplicaciones. A ver, estoy tratando de ser claro con la respuesta. O sea, yo no considero que los teólogos, por lo menos los licenciados en teología, tengan tanto conocimiento sobre metodología y hermenéutica. Considero que sí tienen claro un principio, que tiene que ser histórico-gramatical. Sin embargo, a la hora de la defensa, ellos usan la fe de Jesús. ¿Y la fe de Jesús qué es? Pregunta un versículo. Entonces en la mente está eso. Entonces yo quiero sugerir que cuando nosotros nos encontremos con un teólogo, las respuestas van a ser todas, o prácticamente todas, bajo reflejo. Pues decir, no, eso no puede ser porque Elena White dice esto. No puede ser porque este versículo dice esto. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que decir no. Y ahí nosotros, aparte nosotros tenemos algo que en la práctica ellos no suelen usar, que es el tema de las dispensaciones. Nosotros tenemos mucho más claro eso. Decimos, bueno, ¿qué dijo Moisés? ¿Qué fue todo lo que dijo Moisés? ¿Qué fue todo lo que dijeron en el Nuevo Testamento? ¿Qué fue todo lo que dijo Elena White? Y nosotros reconocemos que hay cambios. Por ahí en la mente del adventista hay estas ideas que sí hay cambios porque no hacemos todo lo que dice Moisés. Sin embargo, nosotros somos mucho más conscientes de estos cambios. Y decimos, no, esto es ruido. Esto no es verdad relevante. Esto es irrelevante para nosotros o irrelevante para el estudio que estamos haciendo. Esto no puede ser así. Esto es dado por la dureza de vuestros corazones. Entonces, yo quiero sugerir que las respuestas que vamos a percibir o vamos a recibir van a ser basadas en reflejo. Que se van a mandar mensajes a las juntas de iglesia con citas, y esto porque lo he visto, lo he experimentado, sé que funciona así que no me sorprendería que siga funcionando de la misma manera. Y los hermanos de iglesia, que por ejemplo no tienen ninguna metodología, es mucho más fácil manejarse por una cita aislada. No sé si contesté tu pregunta, Mati. Sí. Gracias. ¿Alguien quiere poder contestar esa pregunta, ampliarla? ¿O algún otro comentario? Bueno, solamente añadir tal vez que la iglesia entonces tiene sus especialistas siempre, ¿no? No es que ellos no estudian, no es una hermenéutica profunda, hacen, pero eso se deja a los pocos especialistas, ¿no? El pastor, cuando está confrontado con un problema, básicamente él busca ayuda en un centro de investigación o en la universidad, un profesor. Y a menudo cuando hay un dilema, entonces mandan ellos ¿no? Las personas que son especializadas en responder ese tipo de preguntas en Apocalipsis. No es algo que cualquier pastor pueda hacer. Exacto. Y una de las cosas que te presentan esta idea de que hay personas que saben mucho más, porque realmente, o sea, la Iglesia Adventista tiene personas que, si nos basamos en talentos y capacidades, sobrepasan a cualquiera del movimiento. Yo tenía un profesor que sabía 9 idiomas, y entre ellos los idiomas bíblicos, tenía como 3 doctorados, y realmente hay personas que son genios. Sin embargo, vemos que Dios escoge a quien Él quiere,
Y me maravillo en eso, que Dios haya escogido una mujer, chef, que no tenía ningún estudio de teología, para darle más luz que cualquier teólogo adventista que haya nacido. Y eso para mí es algo maravilloso. Aprovechar esto que Dios nos está dando reglas muy claras, que algunas pueden ser complejas de entender, pero que en realidad cuando las vamos comprendiendo son claras, que tenemos que usarlas para estudiar los textos, para abordar los textos, para entender cuál fue el pensamiento del autor, y recién cuando logramos ver el pensamiento del autor podemos hacer aplicaciones, y ahí es donde ya no tenemos nada que ver con el adventismo. Nuestras aplicaciones son mucho diferentes, más directas y que provocan mucho más cambios. ¿Algún comentario más? Si no, terminamos aquí. Entonces, hablamos acerca del tema del concepto de verdad y ruido, y lo que sería este concepto de reflejo y razón. Si no hay ninguna pregunta, ningún comentario. Si no, terminamos por acá. ¿Sí? Bien. ¿Hacemos una oración? Querido buen Dios y eterno Padre que estás en los cielos, cuán agradecidos, Señor, estamos por que en tu amor y misericordia nos has escogido para formar parte de este movimiento tan precioso. Nos has dado la luz de una metodología parábolas. Nos estás dando luz de cómo interpretar la Biblia porque tú quieres darte a conocer y ser conocido por nosotros. Querido Señor, esto es personal, es entre tú y nosotros, porque tú quieres que nos preparemos, pero porque hay personas que están siendo abusadas en este momento, hay personas que están siendo maltratadas por la iglesia, por las iglesias, por un mundo que se está alejando de ti. Hay levitas, hay neteneos que están sufriendo, y solo pedimos para que ellos también no pierdan la esperanza y que puedan esperar hasta que nosotros estemos listos para poder realmente ser una bendición para ellos. Ayúdanos, Señor, a tomar en serio este llamado, a afrontarlo con firmeza, a reconocer en nuestra mente el reflejo y la razón, y poder comenzar a usar la razón tanto en nuestras relaciones personales como en nuestro abordaje en el estudio de la Escritura y la inspiración. Querido Señor, bendice este movimiento, bendice al liderazgo, bendice a cada uno de nosotros, y Señor,